Cuando prestamos atención a las noticias actuales, vemos con claridad el panorama económico global, el aumento de las enfermedades, la escasez de alimentos, los conflictos armados y las tensiones internacionales. Frente a esta realidad tan evidente, debemos hacernos una pregunta de vital importancia. ¿Estamos realmente conscientes de la hora profética que estamos viviendo? El salmista expresó una gran verdad en el libro de Salmos capítulo 119, versículo 126, nos dice la palabra del Señor: «Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley». Como creyentes comprometidos, no podemos quedarnos inertes. Es momento de despertar de este letargo espiritual, de levantarnos en fe, de tomar acción y sobre todo es tiempo de poner a Dios en el centro de nuestras vidas. A continuación, veamos 4 puntos claves que como verdaderos cristianos debemos resaltar. Primero, es hora de despertar. La palabra de Dios nos dice, en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 14, nos dice la palabra del Señor, por lo cual dice: «Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo». El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, exhorta a los creyentes a salir de su letargo espiritual. Y esta es la razón por la cual el apóstol Pablo nos advierte acerca del riesgo de permanecer dormidos espiritualmente, absortos en los placeres del mundo, como si todo estuviera bien. Una exhortación parecida encontramos en 2 Corintios capítulo 6, versículo 17, nos dice la palabra del Señor: «Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré». Despertar de entre los muertos espirituales es una respuesta del corazón que decide seguir a nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 12, nos dice la palabra del Señor: «Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Frente a esto, debemos detenernos y reflexionar una vez más. ¿Estamos realmente conscientes del tiempo en que vivimos? Y si nuestro Señor Jesucristo regresara hoy mismo, ¿nos encontraría espiritualmente despiertos o dormidos? Si estamos dormidos, la realidad es clara: no estaremos listos para irnos con Él. Las Escrituras Sagradas nos recuerdan que cada día que pasa, la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca, y eso lo podemos ver en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 11, nos dice la palabra del Señor: «Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos». A diferencia del mundo que vive como si la historia fuera eterna, el cristiano entiende que Dios dirige todos los acontecimientos hacia un propósito divino. Por eso, ante la inminencia del fin, debemos dejar el sueño espiritual para vivir con conciencia y urgencia, sabiendo que nos encontramos en un momento clave del reloj profético de Dios. La seriedad de la hora exige una actitud vigilante, sobria y activa. La palabra de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6, nos dice la palabra del Señor: «Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios». Como verdaderos cristianos, debemos tener presente de que hemos sido rescatados de la oscuridad del pecado y trasladados a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos llama a vivir atentos, vigilantes, evitando entregarnos a los deseos carnales y a la indiferencia espiritual. De igual manera, debemos ser conscientes de que el reloj profético de Dios avanza rápidamente. Es tiempo de que el pueblo de Dios despierte y reconozca que estamos viviendo ya en el umbral profético llamado principio de dolores. Por consiguiente, como verdaderos cristianos se nos llama a despertar del sueño. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el libro de Isaías capítulo 52, versículo 1, nos dice la palabra del Señor: «Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa». Este pasaje no es solo una exhortación, es un grito urgente para que el pueblo de Dios se sacuda del polvo del conformismo y del letargo espiritual.
En tiempos de crisis, en medio de la decadencia moral que nos rodea, no podemos seguir dormidos. Es hora de llenarnos del poder del Espíritu Santo y caminar con dignidad, como verdaderos hijos del Rey. La Iglesia de Jesucristo necesita despertarse de su abatimiento, de su tibieza, de su adormecimiento espiritual. No podemos vivir anestesiados mientras el mundo se hunde en el pecado. Es tiempo de recuperar la fuerza, la pasión y el fuego del primer amor. Asimismo también, como creyentes debemos tener presente de que el peso del pecado no confesado, una fe débil o una vida cristiana sin dirección puede muchas veces hacer perder el gozo. Y es aquí donde nuestro Señor Jesucristo hace hincapié en esta parábola con respecto a los cristianos tibios o dormidos espiritualmente. En el Evangelio de Mateo capítulo 25 versículo 5 nos dice la palabra del Señor: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Tal como podemos observar por medio de esta parábola, aquí se nos confronta directamente. Las 10 vírgenes tenían todas sus lámparas, todas conocían al esposo, todas lo esperaban, sin embargo, solo 5 de ellas estaban preparadas. La tardanza del Señor puso a prueba su vigilancia, y hoy por hoy, 2000 años después, es claramente evidente que el mismo mensaje resuena con más fuerza. ¿Estamos preparados para su regreso? Muchos son los creyentes que han caído en una rutina religiosa. Van a una iglesia, oran de vez en cuando, leen la Biblia esporádicamente, mas sin embargo están dormidos. La luz de su lámpara se está apagando porque no tienen aceite. Y es por ello que cuando el esposo aparezca será ya demasiado tarde para despertarse. Esta es la razón por la cual el llamado es claro y repetitivo por medio de las Escrituras Sagradas. En el libro de Efesios capítulo 5 versículo 14 nos dice la palabra del Señor: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y en el libro de Romanos capítulo 13 versículo 11 nos dice la palabra del Señor: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El Espíritu Santo está encendiendo una alarma en medio de la noche espiritual. Es como si el cielo gritara: despierten, no hay más tiempo que perder. La indiferencia, el pecado encubierto, la mundanalidad, la comodidad espiritual se encuentran actualmente apagando la luz de muchos creyentes que un día caminaron con fervor. Y es por ello que Dios está buscando una iglesia despierta, sobria, comprometida, lista para actuar. Una iglesia que no se entretiene con los placeres del mundo, sino que intercede, vigila, denuncia el pecado y predica la verdad. Ahora veremos un segundo punto clave que como verdaderos cristianos debemos resaltar, y es que es hora de mirar hacia arriba. La palabra del Señor nos dice en el libro de Oseas capítulo 10 versículo 12, nos dice la palabra del Señor: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Es tiempo de buscar su rostro con sinceridad. No podemos seguir viviendo de espaldas hacia aquel que nos da la vida, el aliento y la esperanza. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 18, nos dice la palabra del Señor: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Una iglesia que ora es una iglesia despierta. La oración nos hace sensibles a la voz del Espíritu, fortalece nuestra fe y nos prepara para resistir en el día malo. La palabra de Dios es muy clara al decirlo. En el libro de Isaías capítulo 55 versículo 6 nos dice la palabra del Señor: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Un tercer punto clave que como verdaderos cristianos debemos tener presente es que es tiempo de preparar el corazón. La palabra del Señor nos dice en el libro de Jeremías capítulo 4 versículo 3, nos dice la palabra del Señor: porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos.
Nuestro corazón debe estar preparado y listo para recibir la semilla de la palabra de Dios. No podemos esperar frutos de justicia si nuestro corazón está endurecido por el pecado o agobiado por las preocupaciones del mundo. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 3 versículo 8, nos dice la palabra del Señor: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Como creyentes debemos tener presente de que el verdadero arrepentimiento produce frutos. No se trata de palabras emocionales, sino de una transformación real. Dios no busca perfección, pero sí corazones sinceros y dispuestos a ser moldeados. Finalmente, un cuarto y último punto clave que como verdaderos cristianos debemos resaltar es que es hora de enderezarnos. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 17, nos dice la palabra del Señor: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. El juicio comienza con nosotros. No podemos exigirle al mundo que se arrepienta si nosotros mismos estamos viviendo en desorden. Dios está limpiando su casa, purificando a su pueblo para presentarlo sin mancha ni arruga. La palabra de Dios nos dice, en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 22, nos dice la palabra del Señor: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tal como podemos observar, hemos sido liberados. No obstante, esa libertad nos lleva hacia la santidad. Es tiempo de dejar todo peso que nos estorba y consagrarnos verdaderamente a Dios. Si Dios no perdonó a Israel cuando se desvió, tampoco perdonará a su iglesia si se vuelve mundana y tibia. No podemos jugar con el pecado. Dios es santo y justo y por ende llama a su pueblo a la santidad. Como conclusión, como verdaderos cristianos debemos tener presente de que es nuestra responsabilidad proclamar la verdad. El mundo necesita un mensaje claro de salvación, arrepentimiento y esperanza. La palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 2, nos dice la palabra del Señor, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. La puerta sigue abierta. El tiempo de actuar es ahora, no mañana, no después. Hoy es el tiempo de salvación. Es hora de despertar, es hora de mirar hacia arriba, es hora de doblar rodillas y orar, es hora de enderezarnos, es hora de actuar. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos agradecerle por el mensaje de su palabra. Ayúdanos, oh Dios, a despertar. Ayúdanos a buscarte con todo nuestro corazón. Guíanos en tu verdad y ayúdanos a vivir siempre preparados para su pronto regreso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.